Señor les bendiga. Esta es la hermana Rosa María Santiago, de Sobre Alas de Águila. Hoy vamos a estar hablando un tema que casi nunca se habla. Vamos a comenzar primeramente con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más estamos delante de tu santa y divina presencia, dándote gracias, Señor, por la misericordia, Señor. Esperando, Señor, como siempre, Señor, que todo lo que se hable, Señor, sea educando tu pueblo, educando a cualquier persona, Señor, que presta, Señor, atención, Padre. Pido que tú te glorifiques de una forma especial, Padre. Rompa, Señor, todo yugo satánico, todo lo que no es tuyo, todo lo que puede impedir, Padre. Dame, Señor, un mensaje claro, lo más claro posible, Señor, para que sea entendido. Pido esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. El problema que todavía la iglesia está pasando, esa división causado por personas que nunca han buscado más allá. Es decir, no solamente en la Biblia. Todo esto en la Biblia, si uno no busca en la historia, lo único que te da es lo suficiente para que tú entiendas y para que el Señor se glorifique en la vida de uno. Pero hay cosas que uno necesita saber y entender qué era lo que estaba sucediendo en el tiempo que se fue dicho. En este caso es algo citado por Pablo que nunca la iglesia, después de yo no sé cuántos siglos, comenzó a como esconder muchas de las informaciones que debían ser ya conocidos por el pueblo del Señor. Cuando más uno sabe, mejor es peleado la guerra y podemos, ¿verdad? Saber qué estrategia debemos usar para entonces, ¿verdad?, llevar a cabo una victoria. El caso es lo que Pablo había dicho de que la mujer tenía que estar en silencio. Vamos a ver por qué él dijo tal cosa. Porque si el Señor, tanto como lo dijo Pablo, dijo que no hay diferencia entre judío y gentil, entre hombre y mujer, entre esclavo y libre. ¿Cómo él va a decir una cosa contrario y entonces contradice cuando él dice que no hay diferencia en las personas? Vamos a ver la historia. ¿Qué era lo que estaba existiendo en esos tiempos? Nosotros sabemos que él trató con la iglesia de los Corintios. También lo de los Efesios. Y había unos asuntos terribles sucediendo durante ese tiempo que afectó la forma que la iglesia estaba caminando. Le voy a leer algo que es una realidad en la historia de estos dos sitios, tanto en Éfeso como en Corinto. Vamos a hablar primeramente de la hitaira. Eran las cortesanas de la antigua Grecia. Es un término cortés para una amante mantenida. Eran bellas, sofisticadas, educadas y mujeres respetadas. Sin duda, las mujeres más liberadas de la antigüedad de Grecia. Fueron contratadas por hombres ricos, aristócratas, a menudo políticos, para actuar como anfitrionas o
acompañantes de élites en fiestas conocidas como simposio, un beneficio negado a esposas e hijas respetadas. Mira la palabra que se usa, esposas e hijas respetadas. Entonces, ¿por qué no estaban las esposas y las hijas? Porque no era un lugar para personas con pudor. Las esposas y las hijas respetables rara vez salían de sus casas. Casi no tenían derechos, ni poder políticos, ni legal. Vamos a ver la información sobre estas hitairas. Las hitairas fueron recompensadas por su compañía y su estimulación intelectual, así como otros favores placenteros. Ya nosotros sabemos lo que son los otros favores placenteros. Muchos eran artistas, músicas, flautistas, laudistas y bailarinas exóticas que proporcionaban entretenimiento en el simposio. Simposio, la palabra supinen significa tomar juntos. Era un sitio donde había mucha bebida y muchas cosas locas sucediendo. Era un tipo de extravaganza prolongada. Después del banquete, bebiendo vino, a menudo se llevaba a cabo para ocasiones especiales, como la introducción de un joven en la sociedad aristócrata para celebrar victorias en concursos atléticos y poéticos. Por general, estas reuniones eran para hombres. Sin embargo, las hitairai, que es plural de hitaira, no tuvo tales escrúpulos. Quiere decir, como frescas, aparecían ahí, eran reconocidas, tenían mucho poder en la sociedad. Comenzaba de maneras civilizadas con la recitación de poesías y debates filosóficos. La mayoría de las veces sobre temas del amor, fueron acompañados por el rasgueo de laudes y el giro de las bailarinas exóticas. Ellos tenían un jueguito que ya cuando dejó de ser civilizado, comienza a beber y tenían un jueguito que ellos se llamaba octavos. Para ellos la fiesta se convertía más alegre y los asistentes reclinados en sofás alrededor de un poste central sostenían su vino en recipientes poco profundos con mango, conocido como calyx, con la expectación de golpear al plato de bronce para tumbarlo. Y eso se ponía, imagínate el reguero de personas ebrias, con juegos y todo lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Mético se refiere a extranjeros que no son atenienses. Las hitairai de la antigua Grecia eran 9 veces de 10 mujeres nacidas fuera de Atenas, conocidas como méticas por no ser de Atenas. Eran obligadas a pagar impuestos para vivir en Atenas y no les permitían casarse con atenienses. Como no era aceptable ser una mujer soltera en esos días, lo siguiente mejor era convertirse en amante de un ateniense. Esto tenía sus ventajas. No estaban grabadas por las leyes que aplicaba a las mujeres atenienses casadas, las cuales tenían poca o ninguna vida social y no estaban autorizadas a participar en ninguna transacción financiera. Es decir, que estas prostitutas tenían más libertad, podían obtener más cosas que las mismas que eran mujeres con pudor. Corinto, ciudad capital de Acaya,
próspero central comercial, sede central del gobierno romano, bien protegido por la montaña Acrocorinto. El Acrocorinto presentaba un templo dedicado a la adoración de Afrodita, diosa del amor. Su base, el templo de Melicertes, patrona diosa de los marineros. Juegos histímicos bianuales en honor de Dios Poseidón. Ahora, esto es todo paganismo y estamos hablando de Corinto y también lo que sucedía en Éfeso. Estos juegos se dedicaban cada segundo y cuarto año de las Olimpiadas en su santuario. Su origen fue actualmente un atributo a Sísifo, rey de Corinto. La leyenda narra que él fue sentenciado a sufrir por toda la eternidad subiendo una roca arriba por una colina. Mira lo que envuelve el paganismo a sus creencias. Ok. En todo esto hay una batalla espiritual. Está Pablo, está tratando con ellos, con lo de Corintios, con los Corintios, 18 meses. Y ahora él tiene que batallar con todo lo que se encuentra en las iglesias y la cultura que ellos todavía estaban llevando a cabo, ¿verdad? Ok. Dice que hubo una guerra espiritual intensamente debido a la victoria sobre la muerte, resurrección y el derramamiento del Espíritu Santo. Debido a los números masivos de los viajeros, hubo crecimiento en la población, por lo tanto, fueron expuestos a diferentes religiones y llevados a las iglesias de Corinto. Esto incluyó los servicios de 1000 prostitutas del templo de Afrodita que se entregaban gratuitamente a cualquier turista con las monedas requeridas en el bolsillo. Lo único que ellos tenían que pagar era los impuestos, la tarifa. Pero todos los demás de entretenimiento con las prostitutas sagradas, ellos podían obtener su delicia. Las cortesanas y Taira eran vistas como una parte central del pegamento que mantenía unida a la sociedad. Imagínate, no las mujeres de pudor, sino las prostitutas. Su posición social y estatus cultural fueron respetados constantemente en una localidad donde dicha actividad sexual tenía precedencia e igualaba bendiciones de los dioses que exigían rituales orgiásticos. A menudo eran bienvenidas a compartir sus pensamientos, le tenían más respeto, ¿verdad?, a la palabra de una prostituta, y opiniones espirituales o teológicas, especialmente en presencia de los hombres quienes estaban asombrados por ellas. A pesar que eran consideradas propiedad, eran reverenciadas y admiradas porque su cuerpo era el templo de su Dios, y por eso que Pablo va a estar hablando del templo del Espíritu Santo. Dioses paganos encontrados en Corinto en esos tiempos: Afrodita, Poseidón, Melicertes, Astarte, Baal de los cananitas. Los jueces patrones invisibles de las celebraciones de fertilidad y vegetación de la antigüedad: Baco, el dios de la fertilidad y el vino. Ahí ya ellos estaban en ese tipo de juego y siempre estaban bebiendo. También estaba en toda la tierra en ese momento Caibeles, diosa madre,
se practicaban con frecuencia orgías de borrachos en honor a estos dioses, con viajeros y veraneantes, los que cogen vacaciones, deteniéndose en Corinto, y luego nuevos credos distorsionaron la ciudad que Pablo trabajó tan duro para que se convirtiesen, ¿verdad? Las prostitutas sagradas hacían el culto orgiástico una descaradamente desvergonzada y placentera indulgencia. En las bodas santas, habían bodas santas, gnósticas, se practicaban cultos mistéricos, pero aún refiriéndose a sí mismos como cristianos gnósticos. Ellos se consideraban cristianos. Se involucraron en la exhibición pública de relaciones sexuales en fiestas de bodas. Corinto era un pozo negro de prostituciones religiosas, conocido por su perversión sexual y la inmoralidad. Cualquier mujer conocida por su comportamiento promiscuo que viviera en las regiones circundantes sería llamada niña de Corinto. Si tenía las mismas prácticas, decían que era de Corinto, porque Corinto estaba o fue reconocido por su alto comercio de prostitución. Tengo uno que se titula ¿Qué me pondré para adorar? Primera de Timoteo 8:10. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. La iglesia de Éfeso, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Qué estaba pasando ahí? La palabra del mismo modo, así como los hombres deben comportarse en una forma organizada y piadosa en la asamblea, las mujeres también tienen pautas específicas a seguir. La palabra modestamente, el término aquí significa ser reservado en asuntos sexuales. Dado lo que los cristianos enfrentaron en Éfeso, esto se refería específicamente a la ropa que era sexualmente tentadora. Las mujeres piadosas no se visten como las que adoran a la diosa Artemisa de Éfeso, y no deben confundirse con las prostitutas. Todavía el nombre era Artemisa, pero luego después los romanos le cambian nombre a Diana. Discretamente, esto también fue en referencia a la perspectiva sexual. El término significa dominio propio y sobriedad. En otras palabras, no es solo la ropa que usas, sino cómo la usas. Hay muchas personas que se visten y uno tiene, cuando mira a esa persona, uno dice, ¿por qué? ¿Por qué se está poniendo tal cosa? Cabello trenzado. Fritz Reinecker nos informa, tanto las judías como las gentiles se destacaron por sus elaborados peinados. En la descripción de Filo del placer que viene bajo la apariencia de una prostituta, él describe una mujer así, con el cabello vestido con curiosas y elaboradas trenzas, los ojos con líneas de lápiz, las cejas cubiertas de pintura y sus costosas vestiduras ricamente trenzadas con flores, brazaletes, collares de oro y joyas colgando alrededor de ella. No era porque ella, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Para verse bien, sino ella se estaba
ofreciendo a los dioses. Era práctica de esas prostitutas sagradas. Ok, voy a leer solamente este pedacito y voy a seguir con la descripción. El ídolo griego Artemisa de Éfeso. Timoteo se quedó con la responsabilidad de cuidar la iglesia de Éfeso en Turquía. Qué desafío esta ciudad portuaria para el comercio oriente y occidente. Era una de las ciudades más ricas del mundo, en parte porque esta ciudad fue la ubicación de la diosa asiática Artemisa, adorada durante cientos de años desde aproximadamente el 800 antes de Cristo, por muchas culturas en Asia Menor, conocida por muchos nombres. En años posteriores fue adoptada, rebautizada por los romanos como Diana, la hija de Zeus, y el gemelo Apolo. Y esa palabra gemelo no es mellizos, porque un gemelo es exactamente, tiene que ser del mismo, nacido del mismo lado y tiene que ser del mismo sexo para ser gemelos. Ok. Habla de perlas. Vas a ver cuánto costaba lo que ellos usaban para adorar a esa diosa, y esa práctica estaba dentro de la iglesia de Éfeso y también en el de Corintio. Perlas. En ese momento había 3 veces el valor del oro. Las perlas se usaban para el cabello, los dedos, los aretes, las prendas y las sandalias. Nosotros hablamos siempre de un denario. Eso se llamaba denari. Yo busqué su equivalencia. Hoy un denario viene siendo $2.60. Yo no sé cuánto en ese tiempo, pero si tú multiplicas 2.60 por 7,000, sale en $18,200 para una prenda de ropa. Prendas costosas. Pablo creció en Tarso, que era uno de los mejores centros de prendas de vestir tejidas en el mundo antiguo. Algunas prendas podría costar tanto como 7,000 denarios. Prendas de menor calidad como 500 a 800 denarios. Durante todo este tiempo, el salario medio era un denario. Solo los ricos podían permitirse tales lujos. Ropa que costaba como mínimo, el salario era de 2 años. Ok. Considere lo que significaba el costo de vestirse informalmente, especialmente en una ciudad de gente hermosa. La riqueza entonces y ahora sigue siendo un obstáculo para muchos cristianos. Estamos viviendo en estos tiempos en donde la prosperidad ya no significa shalom o paz en cada área, sino cuánto tú ganas, cuántos miembros tiene. Ok. Dice, Pablo desalentó la vestimenta costosa y elegante por 2 razones. En este momento en Éfeso, este tipo de vestimenta se asociaba con el culto pagano y la prostitución, una distracción potencial en la adoración. Número 2, la ropa puede generar favoritismo a expensas de los miembros más pobres de la asamblea y o ser una fuente de celos o resentimiento para los creyentes. Hubo un problema creo que se encuentra Primera de Corintios capítulo 11, donde se trata de la Santa Cena, donde él dice, ustedes tienen hambre,
quédese en su casa, come, entonces venga acá y entonces, porque parece que ellos tenían mucho y lo que no tenían tampoco ellos compartían con ellos. Buenas obras que en primera de Timoteo 2:10, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Primera de Timoteo 2:10, buenas obras. Pablo se está refiriendo a las buenas obras colocadas en la dirección de servir a Dios. Adorno por medio de buenas obras fue la única apariencia externa que Pablo enfatizó como un reflejo de la belleza de la mujer. Haciendo reclamo, esta frase se hizo en tiempo presente indicando una acción continua. El cristianismo genuino hace un reclamo de piedad. Esto apunta a un proceso continuo de desarrollo del carácter como testigo y al servicio de Dios. La belleza de una mujer cristiana se encuentra en su carácter piadosa y su amor por el Señor, como se demuestra en toda clase de buenas obras. Por lo tanto, la verdadera pregunta no es tanto ¿qué me pondré para adorar? La pregunta que nos asoma hoy y a los creyentes en Jesús pasado y presente más bien sería ¿qué espíritu de adoración estamos usando? Aquí hay una advertencia a los cristianos de Éfeso. No juegue con los dioses. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo 2. El 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. No debe existir en una iglesia ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerias que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. ¿Por qué pasó de mandar a imitar a Dios? En lo primero está el versículo primero y el versículo. Está diciendo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y de momento en el 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Por qué pasó de mandarnos a imitar a Dios? Andando en amor y el sacrificio de Cristo, para luego abordar los vicios conectados a nuestros cuerpos. Inmoralidad sexual, toda impureza y la codicia. Los dioses eran fuentes personificadas de poder que reflejaban la amplitud de la humanidad. Ellos afectan. Según la historia, según lo que se cuenta de los dioses paganos, las personas que hacen la práctica, pues para complacer, terminan haciendo más o menos imitando a su Dios. Como nosotros, como cristianos, que estamos buscando la voluntad del Señor, tenemos que ser imitadores de Dios. Dice, en lugar de que los humanos sean hechos a la imagen de Dios, cambian el rol, como fue afirmado por él, por el Señor, ¿verdad? Los dioses estaban siendo hechos a la imagen de las personas. En el capítulo 4 de Deuteronomio habla de que nosotros no podemos hacer imagen ni semejanza de varón ni de hembra, pues exactamente los dioses, porque lo que las personas no entienden que cuando uno tiene estatuas
o cuadros de ciertas cosas que uno llama santo, están trabajando los demonios tras el cuadro y las estatuas. Por eso que en el capítulo 32, deja buscarlo para mostrar algo, Deuteronomio 32. Empezando con el versículo 16 y 17, dice: le despertaron a celos con los dioses ajenos, el pueblo de él, ¿verdad? Lo provocaron a ira con abominaciones, todo cuadro, supuesto santo, toda forma de estatua, sea de yeso, sea de oro, sea de plata, sea de lo que sea, son abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Así que en lugar de nosotros recordarnos que fuimos hechos imagen y semejanza de Dios, el humano está haciendo cosas semejantes a ellos. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y además dice que Jesús es el imagen del Padre. Ok, voy a leer Deuteronomio 4, 15 al 19. Dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de medio del fuego. Versículo 15. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Versículo 16. Figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire. Versículo 17. Figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Versículo 18. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, ahí va el horóscopo, ¿verdad? Y todo el ejército del cielo, porque hay gente que aún tienen figuras de ángeles y ellos los adoran. Seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Todo lo que son nación. Ellos tendrán su tiempo. El Señor permite devastaciones, porque en el momento cuando algo sucede, el alma de la persona clama. Y le pueden clamar a como se llame su santo o su Dios. Y jamás va a contestar. Pero si claman al Creador, claman a Jesús, aún en el Espíritu Santo, ya estamos hablando de algo, ¿verdad? Los dioses reflejaban perversiones sexuales, cultos paganos. Los sacrificios a veces envolvían la prostitución, el sexo sagrado. Entonces habla de virilidad. Busqué la palabra, dice la cualidad de tener fuerza, energía y un fuerte impulso sexual. Describe la masculinidad. Pero fíjate cómo se va a expresar aquí. La fertilidad y virilidad de las empresas de uno pueden depender de que uno imite a los dioses en prácticas de culto. ¿Sabe? Cuando se trata de negocios, agricultura, competencias atléticas, hay muchas personas que se rinden a sus dioses, a lo que ellos creen. Vamos a hablar en cómo hay personas que actúan de acuerdo
de cómo son sus dioses. Padre Zeus, aclamado padre de todos, fue el peor, fue depredador, delincuente sexual. En la mitología griega, Zeus, casado con Hera, constantemente tenía aventuras con más de 60 diosas y mujeres humanas, seduciendo a espaldas de Hera, produciendo decenas de descendencia. En mitología, ellos creían en eso. Eso es lo que ellos veían de su Dios. Pues, ¿qué usted cree sucede cuando uno cede a un estilo de vida por igual y nota a la persona que están desenfrenados, que no tienen control, porque ellos están, según su creencia, le permite hacer tales cosas y llevado por impulsos demoníacos? Dice, el conocimiento de Zeus estaba muy extendido. Fue adorado doble que otros dioses, más que todos los demás. Entonces tenemos el asunto que se encuentra, si no estoy equivocada, el capítulo 9 del libro de Daniel, y se trata del rey Antíoco Epífanes 4. Capturó el templo judío en 168 antes de Cristo. Se halla en el libro de Macabeos, segunda Macabeos 6:4, pero sabemos porque está en la historia. Rededicado a Zeus Olimpo. Llenaron el templo con libertinaje y holgorio por los gentiles, que coqueteaba con prostitutas y tenía relaciones sexuales con mujeres dentro de los recintos sagrados, y además traía cosas para el sacrificio que no eran aptas. El libertinaje es la indulgencia habitual y desenfrenada de lujuria y la sensualidad. El holgorio, divertirse de forma animada y ruidosa, especialmente bebiendo y bailando. Unos payasos, asociándose con dioses, con la inmoralidad y las prácticas lascivas. Esto era lo que estaba fresquecito en Éfeso y en Corinto. Esto explica el cambio repentino de Pablo a prohibir en Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Sexualidad, impureza, codicia. Sin embargo, Pablo discutió inmoralidad sexual en muchos de sus escritos, a menudo dándole el primer lugar en la lista de vicios, cosas a evitar. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hay cositas y hay lugares, y uno comienza con algo muy, muy inocente y no sabe que lo que está moviéndose es por una creencia. Todo lo que se mueve, la mayoría de las cosas que se vende, la mayoría de los juegos de entretenimiento, todo eso, ellos rezan, porque ellos no oran, ellos rezan para que los demonios capten, ¿verdad? La mente, el ánimo, para que uno descuide el alma. Y eso está mucho en la industria de música también. Dice, esto envuelve cualquier actividad sexual inapropiado, relaciones sexuales antes del matrimonio. Por eso que está creciendo los abortos, ¿verdad? Bueno, porque hay unos que están siendo escondidos, ¿verdad? Adulterio, relaciones sexuales con una prostituta. Las otras dos cosas para evitar son toda impureza, codicia. Y vas a encontrar que esas palabras están
en Primera de Tesalonicenses 4:3, el versículo 7, en Gálatas 5:19 al 21, que da una cantidad de todas las cosas. Voy a mencionar este que es más grande. Y manifiestas son las obras de la carne. Se supone que el espíritu debe estar encima, ¿verdad? Pero no es así. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas. ¿Qué será? Porque la lista sigue creciendo, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes. Es decir, le está repitiendo lo mismo. Parece que no estaban arreglando el asunto. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sabe que el Espíritu Santo nunca va a dar un mensaje a la iglesia, en el templo, si no es que todavía hay alguien o otros que todavía están flojos en ciertas cosas? Segunda de Corintios 12:21, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Sigue existiendo dentro de la iglesia. Se refiere a la contaminación que se produce al participar en actividades de culto pagano. Ellos seguían la práctica de las sagradas relaciones. Ok. Finalmente, en 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, puede referirse a la codicia que no te pertenece. Tenemos que, ¿verdad?, cuidarnos. La gente buscaba cosas apelando a los dioses. La religión era un disfraz para la codicia. Eso es lo que lo movía. Estas cosas, inmoralidad sexual, impureza y la codicia, no debe ser nombrado entre los extraños al identificar. No que los hermanos lo están diciendo, es que no debe existir para que nadie de afuera tenga que señalar a un hermano de la fe que está pasando por estas cosas. No debe ser nombrado entre los extraños, los de afuera, al identificar el carácter y comportamiento cristiano común. ¿Qué están diciendo de la iglesia? Están fuera de los límites para los creyentes. Pablo no había terminado con los vicios, Efesios 5:4. Ni palabras deshonestas, sí, porque hay otras áreas, posiblemente nadie se está acostando o no se estaba acostando, pero lo que salía de la boca, porque si no estoy equivocada, en el libro de Mateo, el Señor dijo que desde la abundancia del corazón habla la boca. Palabras ociosas, aún expresiones que no edifican. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Él trató los vicios de la boca, la inmundicia, las necedades, las bromas groseras. Este tipo de conversación es contagioso. Yo me recuerdo cuando yo comencé a trabajar muchos años atrás en, creo que fue Alexander's, y había una muchacha que supuestamente decía que era cristiana, y ella tenía un aparato que enseñaba relación sexual entre dos muñequitos. Uno lo movía y estaban teniendo relaciones sexuales. Y alguien
Yo era nueva ahí, empezando. Y alguien le dijo a ella, esa sí es cristiana, pero usted no es cristiana. Y yo me quedé pues impactada, abochornada, porque yo no quiero ser, ¿verdad? Pero hay cosas de bromas groseras, cosas que uno puede decir. No necesariamente tiene que ser palabras soeces, pero una expresión que hace que la mente vaya más allá, que corra más allá. ¿Okay? En lugar de tal charla, los creyentes debían o deben participar en la acción de gracias. Este es el antídoto de todos estos vicios, es recibir lo que Dios ha dado en agradecimiento y contentarse. Ese era el principio para que supieran qué era lo que estaba sucediendo. ¿Por qué el apóstol Pablo habló tanto de eso? A mí me impactó porque yo estaba leyendo un libro en donde muestra, lamentablemente lo guardé, muestra como un zipper sobre la boca de una mujer. Y yo sé que han arrastrado una mala interpretación de la palabra del Señor. Una cosa que yo sé, te puedo decir que el pueblo del Señor son muy perezosos, muy vagos, muy, yo no sé, no le gusta leer, no le gusta investigar. Por eso es que las cosas suceden en la política, porque todo el mundo dice, ay, que breguen ellos, que arreglen tal cosa, que hablen de tal cosa. Yo tengo mi mundo, mi familia, las cositas, las actividades que que me gusta tener. Y ahí está el peligro. Y el peligro también, sin examinar si el pastor, si el maestro, quien sea, si están hablando la verdad. Porque nosotros no podemos dejarnos llevar solamente con eso. Tenemos que buscar la historia que conecte, que exalte esto aún más. ¿Por qué se sabe que la palabra de Dios que nosotros tenemos es real? Por las historias, porque Dios es tan inteligente, tan más allá, que ha dejado personas en lo secular que no tiene que ver nada con la palabra del Señor. Ellos mismos dicen, sí, eso es cierto, esto está escrito aquí, tenemos prueba. Puede ser que ellos no quieren ceder a creer, pero una verdad es una verdad. Cuando me da con leer el libro como un pedacito nada más, porque comenzó con con la página número 80, porque yo estaba interesada, me estaba molestando esa frase que siempre, y personas que han predicado tantos años, y oí que insultó a la mujer que tiene que es de vergüenza que la mujer esté predicando cuando la Biblia dice esto, pero parece que no buscó en la historia. Y lo bueno que tiene la mujer cuando ella se deja llevar por el Señor, ella va más allá, como madre va más allá, como esposa va más allá, como amiga siempre va más allá, porque eso está en la naturaleza. Es una naturaleza de madre, que ya eso está puesto. Por eso que el Señor nos hizo de tal forma. Y me da la curiosidad y yo digo, Señor, como en Google uno entra y uno puede escribir exactamente como uno lo quiere preguntar, aunque parezca loco. Y yo dije, prostitución de la iglesia de Corintios, y me salió exactamente lo que yo estaba buscando. Yo dije, ok, Señor. La hermana
mi preocupación, mi curiosidad, y siguió el Señor dándome, aquí está la explicación. Si coge más tiempo, lo pongo en medio y sigo la semana que viene, pero lo importante es que se tiene que hablar estas cosas. Y fue cuando yo dije, bueno, Señor, si en Corintios, ¿cuál fue la idea de los peinados ostentosos? Y ahí el Señor me entró de nuevo para conectar. Dios mío, la prostitución estaba dentro de la iglesia. Eran unas iglesias nuevas. Muchos de los hermanos no habían entrado en muchos de los procesos. A mí me cogió muchos años para eliminar mi estilo de vida. El Señor tuvo misericordia. No me mató, no me mandó para el infierno. Nosotros tenemos que examinar estas cosas. Usted y yo no tenemos derecho para arrastrar cosas. Escuchamos. Tenemos que analizar las cosas, buscar, pedir al Espíritu Santo, porque Él desea, escribió, o mejor dicho, usó los hombres para escribir, inspiró a esos hombres para escribir exactamente lo que necesitamos. Ahí los pecados, ahí mismito el Señor dice en su palabra que una mujer no se debe acostar con una bestia. Ahí, y la iglesia sí, con temor para no hablar, cuando la palabra te dice las cosas ahí mismito como son. Estamos llamados a eso, examinar las cosas. ¿Cuáles son las cositas que da mucha curiosidad? Sí, a usted le da curiosidad. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y en otro, ese era 6:12. Y en otro, en el 10:23, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces uno tiene que entrar en la palabra. ¿Qué sucedió? En el 6:12 dice, aparentemente este dicho se usó para justificar una variedad de actividades ilegítimas, la cual él no apoyó. Y uno tiene que saber qué era lo que estaba sucediendo, cuál era su pensamiento. Pablo citó estas palabras 4 veces en la epístola. En el 10:23, donde habla solamente, pero no todo edifica, él está hablando no solamente de la persona, es de la iglesia, porque hay cosas que uno puede hacer, pero uno tiene que tener mucha cautela, porque usted y yo tenemos que saber si lo que yo estoy haciendo, aunque me es lícito, puede afectar un hermanito, una hermanita. Y vamos entrando en esto, ¿ok? En el 10:25, aquí es donde él dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Mientras que en este capítulo y los siguientes, él se refirió a comer carne dedicada a los ídolos. Mira la forma que él trata con esta iglesia. Él le dice, si un hermanito te invita a comer, no le pregunte a él de dónde salió esa comida. ¿Por qué? Nosotros oramos, le damos gracias al Señor. Ahora, si ese hermanito te dice a ti, esto fue sacrificado a ídolos, ahí usted y yo tenemos que decir, pues entonces no puedo comerlo. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia.
El 27 dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ok. Nosotros siempre tenemos este problema, aún en estos tiempos. Mira lo que dice. La espiritualidad no debe confundirse con largas listas de reglas que regulan a los cristianos. Colosenses 2, 20, 23 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como? Y él comienza a decir, no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En estos asuntos los creyentes tendrán libertad de conciencia. Usaron esta expresión para apoyar sus prácticas inmorales y Pablo no toleraría eso. En este pasaje Pablo contrarrestó la expresión con dos preguntas. Es decir, ellos estaban constantemente usando eso. Vamos a ver que lo que ellos hacían es, pues así mismito como la carne es para el cuerpo, pues, y Dios lo hizo, lo creó, pues. La relación sexual, lo mismo. Yo no debo tener problema con eso. Pero eso está bien si usted y yo estamos casados y tenemos nuestra pareja. Pero todo lo que está fuera del matrimonio es considerado inmundicia. Y ahí está el problema. Dice, por un lado aseguró que no todo es provechoso, cualesquiera que sean las libertades que tengan los creyentes. Las opciones deben evaluarse cuidadosamente en cuanto a su beneficio espiritual. Muchas prácticas, aunque lícitas para los cristianos, tendrán efectos perjudiciales en el propio caminar con Cristo. Puede algo, está bien, vamos a decir, esa música, ese tipo de música a mí no me afecta. Y uno dice y sigue con ese tipo de música. Por ahora no te está afectando, pero puede ser que un poquito después te va a afectar. Yo tenía hábito de los juegos. A mí me gusta todo lo que tenga que ver con el uso de la mente, las palabras, muchas cosas. Yo le decía al Señor, porque yo siempre le hablo al Padre, así como si yo lo viera. Y yo le dije, y esto sucedió muchos años atrás, y yo dije, Señor, fíjate, yo puedo jugar hasta por la mañana sin problema y no me afecta mi oración. Y oí el Espíritu Santo que me dijo, raspado, sí ahora, pero te puede afectar después. Y eso se me quedó, me frisé y lo pensé. Y ¿sabe una cosa? Años después, porque la idea del dolor de cuerpo y uno quiere, ¿verdad? Distraerse de sentir ese dolor y los juegos. Los juegos míos siempre son de palabras, definiciones, Scrabble, cosas así. O para analizar ciertas cosas. Y me estaba dando cuenta que estaba robando el tiempo de otras cosas que yo podía hacer.
y tuve que dejarlo. A mí me gustaba también cosas reales como de forenses, de la justicia, no de los episodios, eso no, porque eso enseña muchas cosas que uno no quiere ver. Estoy hablando de casos reales. Y tuve que dejarlo también porque tomaba mi tiempo. Y poco a poco, quitando todo lo que... Para mí todo es lícito, pero no todo conviene. Y eso es lo que estaba diciendo, ¿verdad? El hermano. Ahora dice, esta consideración debe tenerse en cuenta cada vez que los cristianos contemplan un curso de acción. Puede, por más que uno diga, eso a mí no me afecta. Puede ser que no te afecte ahora, pero puede afectarte después. Por otro lado, Pablo también insistió que no se dejaría dominar por nada. Ahora él está hablando de otro caso. Está ahora hablando del cuerpo, de los deseos. Cada humano le da deseos. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Dice, apetitos sexuales son buenas y sanas en el contexto del matrimonio. Los seguidores de Cristo deben estar libres del dominio de todos los deseos terrenales para que puedan servir fielmente a Cristo. Y no está hablando de que si uno va a salir con la familia, va a un lugar, va a contemplar sitios, ¿verdad? Con todo eso uno tiene que tener cuidado donde uno se está metiendo. Ok. Los corintios se habían convertido en víctimas de sus propios deseos. Está hablando de la iglesia. Habían perdido la perspectiva y control sobre sus propios cuerpos. Se dieron a la inmoralidad sexual, por lo tanto, siendo dominados por sus propios deseos. Tenemos que tener cuidado con esas cosas, ¿verdad? Pablo generalmente usó la palabra traducida como algo beneficial, ¿verdad? La palabra es sunfero con respecto a un grupo en lugar de a un individuo. No solamente lo que yo hago, si está contrario a la palabra del Señor, va a afectar a cómo los hermanos va a sentirse alrededor de mí. So, no solamente uno, individuo, cómo afecta, si hay unión. ¿Ay? Dice, 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Así que nosotros tenemos que tener cuidado. 2 Corintios 8:10. Y en esto doy mis consejos, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo, es decir, querer hacerlo, ¿verdad? Cuando uno viene a los caminos, cuando uno sabe de dónde el Señor ha sacado a uno. Por ejemplo, en 1 Corintios 10, 23, 24, otra vez para recordar, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Lo que uno haga va a afectar. Donde Pablo volvió a citar la expresión y ofreció la misma respuesta. Sunfero claramente se refiere a un beneficio para la iglesia, no para un individuo. Aunque la expresión parece estar colocado en la boca de un individuo, quiere decir, Pablo lo está diciendo, algo estaba sucediendo ahí. No era solamente en el capítulo 5 de ese muchacho que tomó la esposa de su papá, posiblemente su papá enviudó y se casó de nuevo y estaba teniendo intimidad con la mujer. Dice, ok. Yo puse de 1 al 8
en donde hay pleitos. Y él le está diciendo, deja ver si lo puedo, ok. Deja ver si yo puedo, ok. Donde él le dice, si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Es el versículo 4. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, versículo 5, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Eso tampoco le conviene a los incrédulos, porque la forma que usted y yo mostramos, pues la palabra, vosotros sois la luz del mundo, la palabra es, creo que es, ahora mismo no me viene, pero la idea es fos. Y lo que significa es, no como todo el mundo lo cree, que se inflan. Oh, el Señor dijo, Él es la luz del mundo, y ahora dice que nosotros somos la luz del mundo. Cuando uno busca, fos significa por la cual Él dijo, vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Lo que estaba diciendo es, lo que se ve de ti, todo el mundo se va a dar cuenta en la forma que usted habla, en la forma que usted se conduce, te hace. Por eso que él dice, y esto ante los incrédulos, los pleitos, las peleas. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Ese era terrible, pero aún peor, porque entonces todo el mundo se da cuenta. Y eso que dice que es cristiano. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Si yo tengo algo, problema con un hermano o una hermana, es mejor uno hablarlo. Nadie tiene que darse cuenta. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿Ya? Es muy posible que la primera expresión y su contraparte se referían a los pleitos, que para mí todo es lícito. Es lícito uno llevar a uno a la corte, es lícito, pero si usted y yo podemos arreglar el asunto, ¿cuántas personas no tienen en el camino, están manejando y sin conocer a la persona, y hay un accidente y los dos están de acuerdo, vamos a hacerlo de esta forma, usted me da la información, yo doy la mía y bla bla, y arreglamos? ¿Y cómo se puede arreglar a eso? Y que unos hermanos de la fe no puedan arreglar asuntos entre ellos mismos. Eso es lo que yo entiendo. Que pudo haber sido lícito que los cristianos trajeran, pero no edificó a la iglesia, se ve feo. En ese caso, las dos apariciones, es decir, la expresión de la expresión en 6:12 pueden pasar entre dos temas. El primero referido al material precedente, que es decir, lo del 1 al 8, que tiene que ver con el pleito, y el segundo viene siendo usando la misma expresión, pero cuando él dijo, yo no me voy a dejar dominar por nada, ya sabe que está hablando de algo más fuerte, ¿verdad? Porque aquí en 1 Corintios 6, empezando con el 9 al 11, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erais ni los fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos,
mas ya habéis sido lavados. Él está diciendo, pues no puede estar repitiendo lo mismo que hacía antes de venir a los caminos del Señor. Dice, y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Versículo 11. Ok. Primera de Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Me son lícitas, la palabra es exesti. Es correcto a través de la idea figurativa de estar en público, ser legal, dejar. No todas convienen. Aquí está la palabra de nuevo, sunfero. Ser beneficial no es algo que reúne. De la palabra sun, una preposición primaria que denota unión. Y fero, soportar. Soportar el rigor de una cosa. Soportar pacientemente la conducta de uno. Abstenerse de castigar o destruir. Estamos hablando, ¿verdad? Ok. Tal lectura ayuda a demostrar la unidad estructural entre 5, 1 al 13, 6, 1 al 11 y 6, 12 al 20, los cuales todos tratan sobre el daño que el mal juicio de los corintios causó a la iglesia. No solamente los pleitos, es la forma de vivir. Ok, yo no cogí todo, cogía solamente los que tienen que ver. Primera de Corintios 5:1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Imagínate, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, es el versículo 1. Primera de Corintios 5, 9 al 13 dice, os he escrito por carta que no os juntáis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Es decir, va a encontrar todo eso. Esos pecados ya están en el mundo, en donde quiera que vaya, en cada esquina los va a encontrar. Pero no debe existir dentro de la iglesia, lo que él quiere decir. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Versículo 11. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Versículo 12. Porque a los que están fuera Dios juzgará, los que no son cristianos. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. En unos capítulos después, con lo que dijo, no que dijo maldición sobre él, sino que, es decir, de lo que iba a suceder eventualmente, o decide para cambiar su conducta y viene a los caminos del Señor, o se lo lleva el diablo, porque el Señor es cortés, el Señor es un caballero, el Señor nunca va a obligar a nadie a servirle. Satanás hace ese trabajo, Dios no es como Satanás. Pues entonces busqué la palabra están fuera, es decir, ¿verdad? Lejos, afuera de la puerta, literal o figurativamente, lejos. Están dentro. Mira lo que dice de dentro. Lo que están adentro, en el interior y aún al alma, porque todo lo que uno hace que es contrario a la palabra afecta el alma de uno, ¿verdad?
aquí es el asunto donde ellos decían. En el versículo 13 dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Parece que los corintios emplearon estas palabras para indicar que el placer sexual debía disfrutarse al igual que la comida debía comerse. En esta línea de razonamiento, ellos defendían la inmoralidad sexual como algo natural. Como estamos viviendo hoy en día, pues si me da mañana cambiarme y decir soy un caballo o soy un hombre. Parece que los corintios emplearon estas palabras para indicar que el placer sexual debía disfrutarse al igual que la comida debía comerse. En esta línea de razonamiento, ellos defendían la inmoralidad sexual como algo natural, algo que simplemente seguía el curso natural de la biología. Dios creó al hombre como una criatura sexual, por lo tanto, el sexo es apropiado y bueno. Sí, cuando uno está casado legalmente. Los corintios descartaron la importancia de la inmoralidad sexual sobre la base de que Dios destruiría el cuerpo. Pensaron que los cuerpos que serían destruidos no podían tener ningún valor eterno, lo que es la ignorancia. Como yo tengo, voy a dividir para la semana que viene. Voy a llegar hasta un poquito hasta aquí y voy a comenzar con la naturaleza de la unión sexual. Poco a poco estoy haciendo los versículos y los comentarios mientras van, ¿verdad?, siendo unidos. El argumento que los cuerpos de los creyentes son valiosos porque ya son parte de Cristo y debido a que los cuerpos de los creyentes están unidos a Él, lo involucran en sus relaciones. Imagínate. Gracias al Señor que todo aquel que está haciendo lo indebido con sus propios cuerpos, gracias al Señor que como Dios es espiritual, todo lo espiritual no ensucia su persona, pero nosotros estamos ensuciando. Lo que pasa es que nosotros hacemos cosas, sea no envolviendo literalmente el cuerpo nuestro, porque el que fornica contra su propio cuerpo. Estamos usando el cuerpo. Este cuerpo fue hecho para ser templo del Espíritu Santo. Y lo estamos usando como si fuera prostitución. Esta unión física con Cristo hace inconcebible que una unión con una prostituta sea legítima. ¿Por qué? Porque Él nos pagó. Para hacer su punto más explícito, Pablo respondió con un proverbio semejante a la expresión de los corintios. La inmoralidad sexual no se puede justificar como una práctica biológica natural, porque el cuerpo humano no fue hecho para la inmoralidad sexual. Tenemos evidencia en el libro de Levítico. Sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Si busca en Colosenses capítulo 1, dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. La revelación de Dios en Cristo lo deja claro que la orden verdaderamente natural de las cosas es muy diferente de lo que es evidente de la mera observación biológica. Una cosa no tiene que ver con la otra. Una relación singular existe entre nuestros cuerpos y Cristo. Debemos servirle con nuestro cuerpo y Cristo redime nuestro cuerpo.
Pablo rebatió la aplicación universal de esta expresión naturalista, afirmando que a pesar del orden natural de los alimentos para el estómago, Dios destruiría algún día el orden tal como es ahora. Es decir, así nosotros nos levantamos, nos lavamos, enjuagamos la boca, hacemos algo de comer y somos de sangre. La sangre no va a estar ahí porque no se necesita oxígeno. Aquí se necesita en lo natural, ¿verdad? Dice, sabemos que el Señor comió pescado con su cuerpo resucitado. Es decir, vamos a tener lo necesario para poder comer. Lo que no vamos a tener es la sangre porque no se va a necesitar. ¿Cómo fue que Él se apareció? Él no dijo sangre, dijo hueso, ¿verdad? Carne y hueso. Más bien quiso probar que las observaciones biológicas no determinan como último medio las obligaciones morales del hombre. Dios es el amo sobre toda la naturaleza y su palabra debe regular cómo viven los humanos. Como decimos nosotros en inglés, he's the boss. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Versículo 14. Para explicar esta conexión fundamental, Pablo recordó a sus lectores la propia resurrección de Cristo. Dios no simplemente resucitó el Espíritu de Cristo de entre los muertos, como Él se le apareció. Pasa a vosotros, toca. Habló con Tomás, que era, ¿verdad?, el que dudaba. Por medio del poder del Espíritu Santo, Dios levantó el cuerpo de Cristo. De la misma manera, Él levantará los cuerpos de los creyentes muertos y vivos. Tenemos Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16 en adelante. Tenemos Primera de Corintios, capítulo 15, ¿verdad? Empezando con el 51 para abajo. Ok, Romanos 1, 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. ¿Okay? Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En estos versículos, el apóstol apeló a dos verdades. En estos versículos, el apóstol apeló a dos verdades que esperaba que sus lectores ya supieran debido a sus enseñanzas anteriores. ¿Cuántas veces se predica lo mismo y repetir y repetir? ¿Por qué? Nos olvidamos de muchas cosas. Ok, para la próxima semana quedé para comenzar con la naturaleza de la unión sexual. Va a ser la continuación porque es un poquito, ¿verdad?, detallado, pero era necesario para que uno entendiera, porque cuando mandaron a callar la mujer, esa mujer actuaba exactamente como lo que era en esa cultura de la Itaira, dominando, porque como ellas tenían esa libertad en todo, en los discursos, en las poesías, en las danzas, en todo, pensaron que ellos podían, ¿verdad?, faltar respeto en las cosas del Señor. Así que vamos para la próxima, la naturaleza de la unión sexual. Y ahí empieza con el capítulo 6, 15 en adelante. Así que vamos a hacer lo que hacemos siempre, cada semana. La salvación
es algo individual. Nosotros somos seres espirituales, 2/3. 3/3 espíritu, alma y cuerpo. 2 partes, la mayor espiritual. Dios es un Dios espiritual. Y es necesario que uno sepa que las cosas no son como usted y yo lo queremos aquí. Aquí ninguno de nosotros mandamos. Él es soberano. Él está en control. Él permite muchas cosas porque en eso Él va a sacar las personas si se dejan sacar. Esto es algo voluntario. Nosotros no somos forzados de parte de Él. Pero ya Él hizo lo que tenía que hacer. Él envió a su único hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ya sabía lo que iba a suceder desde antemano, porque Él es Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente y omnipresente Dios. Él hizo su parte. Su hijo hizo exactamente lo que tenía que hacer. Los ángeles son mensajeros de diferentes rangos y hacen lo que ellos tienen que hacer. Y nos resta a nosotros hacer lo que tenemos que hacer. En esto empezamos con una confesión, reconociendo que nosotros hemos pecado, que nosotros no somos dignos de nada, pero la misericordia y gracia de Dios ha permitido nosotros venir y pedirle perdón. Así que lo voy a dirigir en unos pasos muy sencillos. Empieza con esto. Dios, he pecado contra ti. Mi vida ha sido lleno de muchas acciones no muy favorables, no muy bonitos. Así que yo te pido que tú me perdones. Yo acepto el sacrificio de tu Hijo Jesús. Él me limpia de mis pecados. Pido que tu Santo Espíritu me dirija a toda verdad, a toda justicia, y que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida. No lo puedo hacer solo. Necesito tu ayuda. Ayúdame a amarte de todo corazón. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Padre, yo te alabo, te glorifico, Señor. Tú has sido maravilloso, Señor. Estamos en tiempo de muchas luchas. Todos los días, Señor, el enemigo se inventa cosas, Señor, para evitar que la palabra tuya llegue, Señor. Pero nadie cierra cuando tú abres y nadie abre cuando tú cierras, Señor. Cada oportunidad, Señor. Mañana no es prometido a nadie. Pues yo te pido, Señor, en favor de todo aquel, Padre, que está, Señor, en una necesidad grande, espiritual, emocional, física, financiera y social, Padre. Rompa todo yugo satánico, todo lo que no es tuyo. Alcanza, Señor, todo aquel, Señor, que está hundido en el alcoholismo, en los vicios, Señor. Y hay vicios de toda clase, Señor, de la pornografía, del azar, Padre. Son tantas cosas, tantas áreas, Señor, donde la gente necesita liberación, Padre. Yo te creo a ti, Señor. Tú has sido maravilloso para nuestras vidas. Así que, Señor, pido estas cosas en el nombre que es sobre todo nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por cual nosotros somos salvos. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dice que toda rodilla se doblará en el cielo, la tierra, debajo de la tierra. Toda lengua confesará que Él es Señor, para gloria tuya, Padre. Amén. Esta ha sido la hermana Rosa María Santiago de Sobre Alas de Águila.
Búsquense una iglesia que te enseñe la verdad de su palabra, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Señor les bendiga.